Habacuc, por favor, 1:1 al 4. Si son tan amables, vamos ahí. Yo me hidrato mientras. Así para no parar en los pits a medio sermón. Oráculo que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo tú no salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, porque el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. ¿Alguna vez se han preguntado, y yo sé que muchos de nosotros sí, por qué la injusticia en el mundo? ¿Por qué la injusticia en muchas áreas de nuestro entorno, de nuestra vida? ¿Y cómo podemos mantener nuestra fe en medio de ella? Yo creo que es una pregunta recurrente y es una pregunta profunda. Y algo que me encanta del libro de Habacuc, que es el que vamos a estudiar hoy, es que a diferencia de otros profetas, donde otros profetas reciben el mensaje de Dios y luego el profeta habla al pueblo, este es un diálogo entre Habacuc y Dios. Así como vemos el episodio más nefasto de la vida de Jonás, así como vemos a Oseas interpretando en su propia carne y luego confrontando al pueblo con la realidad que él estaba viviendo versus la realidad que el pueblo estaba viviendo, Habacuc simplemente se registra en la Biblia por tener un diálogo con Dios, un diálogo que probablemente tú y yo hemos querido tener o lo hemos tenido y quizás no hemos respondido de la forma en como Habacuc responde. Es un diálogo que viene directamente de la situación que imperaba en su entorno, una situación de decadencia moral, de degradación y por lo tanto donde imperaba la injusticia, imperaba el abuso, imperaba la violencia, cosas que a muchos nos desagradan, cosas que producen en cada uno de nosotros esta perplejidad, los famosos ¿por qué? ¿Por qué el malo está encumbrado y por qué el bueno está quebrantado? ¿Dónde está Dios cuando esto sucede? Y eso es el relato del profeta Habacuc. Entonces traté de dividir el libro, es muy pequeño, 3 capítulos nada más, en 4 secciones. Y la primera le puse un profeta que cuestiona. Es decir, Habacuc se dirige a Dios a hacerle una pregunta. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia, sin embargo, tú no salvas. ¿Por qué Dios permite que ocurra la maldad? Es esto de lo que se trata este primer momento. Si Judá se había apartado de Dios, creemos que históricamente estamos en los últimos años antes de que la nación de Judá sea llevada cautiva por los babilonios. Estaríamos más o menos en el reinado de un rey que se llama Joaquín, de los pocos buenos que tuvo, de los muchos malos que tuvo Judá. Y se acerca la caída de esta nación. Esta época de los profetas que estamos viendo en los 2 últimos domingos y tiene lugar en la época del reino dividido. Siempre ubiquémonos en el contexto. Ya la nación de Israel no existe como tal, el reino está dividido en Israel al norte y Judá al sur. Y eso es donde estamos parados ahorita. ¿Qué pasa? Que después de las reformas de Josías, donde el pueblo finalmente se arrepiente y celebra la Pascua, por fin destruyen todos los ídolos, pues no pasa mucho tiempo donde otra vez la cosa se pone mal.
Y otra vez el pueblo está en picada. Y otra vez no hay nada saludable en esa sociedad. Y abunda la maldad. Y es ahí donde se da el clamor del profeta Habacuc. Ahora, lo que me encanta de este diálogo es que Dios sí responde. Dios sí le dice hasta cuándo. Dice, porque yo voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es. De él mismo proceden su justicia y su grandeza. Versículos 6 y 7 del capítulo 1. Dios le responde a Habacuc y le dice hasta cuándo. Hasta que se levante este otro imperio, que este otro imperio va a venir a castigar la maldad. Este otro imperio se levanta como un instrumento de Dios para traer juicio precisamente a la injusticia imperante en ese momento. Ahora, Habacuc pregunta, Dios responde, pero Habacuc es como nosotros. No le gusta la respuesta de Dios. No, o sea, ¿hasta cuándo, Dios? Hasta aquí, mira. No, pero ¿por qué los caldeos? O sea, ¿por qué, Dios? Así la estás regando, ¿no? Y le dice a Habacuc, en este diálogo tan abierto y tan transparente, muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él? Dios responde, pero la respuesta no le agrada a Habacuc, porque Habacuc sabe quiénes son los caldeos y cómo se las gastan. Y sabe que de alguna forma, pues la respuesta no le va a ayudar mucho al entorno. O sea, aparentemente estamos curando un mal pequeño con un mal más grande. Y Habacuc se siente contrariado y se siente confundido. Habacuc está perplejo, como muchas veces tú y yo vamos delante de Dios y sentimos esta perplejidad, esta contrariedad que viene de no entender por qué las cosas no son como en el papelito o como en la teoría deberían ser, porque hay injusticia a nuestro alrededor. Muchos de nosotros cargamos heridas de injusticia y la respuesta que nos hacemos siempre es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo esta situación va a prevalecer sin que Dios me ayude? Entonces, aquí Habacuc se empieza a separar un poco de las reacciones y de las actitudes que normalmente tenemos. ¿Cómo Habacuc es diferente? Porque en el capítulo 2, versículo 1, después de que Dios responde y después de que Habacuc le dice, oye, pero se me hace que no es por ahí, se me hace que no son los caldeos, Habacuc nuevamente dice, estaré en mi puesto de guardia. Sí suena, no sabemos si es literal que Habacuc estuviese fungiendo como un vigía en la ciudad, como una atalaya, o si lo dice metafóricamente. El punto es que la actitud del corazón de Habacuc es una actitud atenta, diligente y vigilante. Voy a estar en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. ¡Wow! Habacuc dispone su corazón a escuchar la respuesta de Dios y a reaccionar, quizás ya sabiendo que la respuesta de Dios probablemente venga en forma de una reprensión. Voy a disponer mi corazón, voy a estar listo, voy a velar por lo que Él me dice. Y es que casi pasamos desapercibido que en el primer versículo de este libro
deja muy claro que Habacuc era una persona de oración. Él oraba constantemente, dice, ¿hasta cuándo pediré ayuda y no escucharás? Mucho tiempo masticando este problema delante de Dios. Habacuc ya venía mucho tiempo tratando su corazón en el lugar correcto, en el lugar donde se tratan las quejas, en el lugar donde se pesan nuestros corazones, en el lugar donde podemos desnudar nuestra alma, abrirnos con Dios y esperar que Él nos responda. Y me encanta que este libro se escribe a la luz de una oración contestada, porque Habacuc sí recibe una respuesta, y no solamente es una respuesta, inicia un diálogo con Dios, de tal forma que él recibe la primera respuesta, él contesta o replica, y ahora sabe que Dios nuevamente va a responder. Dice, aquí voy a estar atento para saber qué es lo que me tienes que decir, qué he de responder cuando sea reprendido. Muchas veces tú y yo fracasamos en entender situaciones complejas, sobre todo estos momentos de perplejidad, porque principalmente hemos fracasado en nuestros momentos de oración. Fracasa la oración, fracasa nuestra disposición a buscar a Dios de esta forma, a encontrar, ojo, a encontrar la respuesta de esta forma y la dirección de esta forma. Yo creo que tenemos un concepto muy distorsionado de la oración. Un concepto en el que básicamente nuestra oración es un mecanismo de coaccionar la voluntad de Dios. O dicho en términos más amigables, para hacerle manita de puerco a Dios y decirle, Dios, bendice mi voluntad, en lugar de decirle, Dios, que se haga tu voluntad. Nuestro concepto distorsionado de la oración a veces es la razón por la cual no nos aventamos a llevar estas quejas delante de Dios. No nos aventamos a llevar estas quejas delante de Dios, estas preguntas o estas objeciones de nuestro corazón, porque nos resistimos o a aceptar lo que no nos gusta o a considerar que la respuesta de Dios pueda traer consigo misma una reprensión al estatus de nuestro corazón. Cuando tú y yo oramos estas cosas, verdaderamente ponemos a disposición de Dios nuestro corazón. Que sean sus tiempos, que sean sus formas, que sea la manera en que Dios quiera trabajar, porque a veces esa manera desafía nuestro concepto de oración, desafía nuestra fe. Quizás nuestra fe se sustenta únicamente en la medida o en la eficiencia que tenga Dios en responder nuestras peticiones. Y tengo una fe directamente proporcional a las peticiones que Dios me ha respondido como y cuando yo quiero. Entonces, si le he pedido a Dios 10 cosas y me ha respondido 3, entonces esa es la calificación que tiene mi fe. Porque hasta ahí llega a veces nuestro concepto de la oración. Y la oración es mucho más que eso. La oración tiene en primer momento el que tú y yo dejemos de crearnos conceptos falsos acerca de Dios. Habacuc, aún con su disposición y con su humildad, cree que Dios es injusto. Habacuc, aún con su buen corazón y sus buenas intenciones, cree que Dios no está haciendo nada por la situación. Cree que Dios no entiende de una forma fidedigna qué clase de pueblos son los judíos, qué clase de pueblos son los caldeos. Y como Dios no es tan sabio como dice que es, entonces el diagnóstico que está haciendo probablemente no es el correcto. Entonces yo le tengo que ayudar a Dios. Y yo le tengo que decir, hey, no, mira, Dios, es por aquí sí jala. Sí, Chuy, ¿le vamos a ayudar a Dios con nuestras oraciones? No, vamos a entender el corazón de Dios. Vamos a abrirnos, vamos a iniciar un diálogo en el cual Dios nos irá guiando e irá ampliando nuestro panorama.
de sacarnos de nuestra pequeña caja del hazme esto de inmediato, a meternos en la historia y ver cómo Dios está obrando en mi vida, pero cómo Dios está obrando en el mundo. A lo largo de la historia, te aseguro algo, Dios está obrando, Dios es sabio y Dios está interviniendo en todo momento y en todo lugar, siempre para que sea cumplido su propósito. Entonces, la respuesta de Dios a esta última pregunta es la más hermosa de todo el libro, porque no es inmediata y no es simple, pero sí es muy bella. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que las lea. Qué hermoso que Dios le dice a Habacuc: prepárate, escríbelo, ponlo en algo donde sea preservado, de tal forma que esto no solamente te sirva a ti, te sirva a todos los que vengan de ti, porque ese es el propósito de que quede grabada en una tabla, y a eso se refiere con Dios, con para que corra el que la lea. Ahora el que lee esto corre con esa visión. El que lee esto entiende, los Habacucs que vengan en el futuro van a entender la respuesta de Dios y van a decir: de esta forma lidia Dios con la injusticia. Y tiene algo que ver con cómo lidia Dios con la injusticia, pero tiene mucho más que ver con cuál es el corazón que Dios espera de su pueblo en medio de la injusticia. Dice: porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala. Espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Si Dios le está mostrando y está a punto de mostrarle a Habacuc que aunque Él permite que la maldad prevalezca por un cierto tiempo, Él tiene un plan mayor. La justicia llegará a su debido tiempo. La visión, dice otra versión, se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Y aquí viene el diagnóstico de Dios hacia esta situación. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta. ¿Recuerdas cómo veíamos que el orgullo era la causa de que seamos infieles al pacto, según Oseas, según Santiago? Ahora sucede lo mismo. Dios está telegrafiándole a Habacuc cuál es el contraste, y que en este contexto y en general Dios ve dos clases de personas. Él ve los orgullosos como los caldeos que se están levantando. Como dice que son los caldeos, de ellos mismos viene el poder y de ellos mismos viene la justicia. Ese es el sello del imperio babilonio. Pues no se volvió Nabucodonosor como bestia por su soberbia. No le salió una mano a Belsasar, el otro gobernante que vino después de él, le escribió su juicio en la pared y todos se quedaron aterrorizados. En el libro de Daniel están esas referencias. Dios conoce el corazón orgulloso y Dios conoce cómo el corazón orgulloso opera, y a veces Él deja que el corazón orgulloso para su propia ruina se levante, siga subiendo como la espuma, crea que está prevaleciendo, pero Dios examina los corazones. Los ojos de Él recorren toda la tierra. Entonces, aquí viene el diagnóstico. Así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí está el diagnóstico perfecto de Dios. Habacuc, no ignoro qué es lo que se cierne en el corazón de estas personas. Habacuc, yo sé perfectamente bien cuál es el sello sobre el cual se está erigiendo este nuevo imperio, pero tan orgulloso es Babilonia, o son los caldeos, que son lo mismo, como son
tus compatriotas de Judá, que han visto mi mano y no se postran y no se arrepienten y no obedecen y no adoran. Y esto ya no se trata de justicia o injusticia. Dios no está dividiendo los corazones entre justos e injustos, pobres o ricos, judíos o no judíos. Él habla de los que viven por el orgullo y de los que viven por la fe. El justo por la fe vivirá. Aquel que se llama a sí mismo justo vive por la fe. Todos los demás viven en base al orgullo. Agustín utilizó una frase en latín que es muy significativa. Él decía una vida incurvatus in se, o sea, centrada en sí misma, que sale de mí para mí mismo. Esa es la vida del orgulloso, centrado en mí mismo. Y Dios está diciendo, más el justo vivirá por la fe. Él hace una distinción de los corazones y Él hace una separación de las personas que pueden vivir en estas épocas y que pueden vivir durante estos tiempos sin ser aplastados por el espíritu de la época. Versículo 5: además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque se ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia, y reúne para sí todas las naciones, y recoge para sí todos los pueblos. Básicamente Dios sigue añadiendo cuál es el perfil de las personas orgullosas. Entonces hay dos clases de personas en este momento. Hay dos clases de personas frente a la injusticia: los orgullosos y los que viven por la fe. Dios hace una distinción en las características de estos imperios. En el capítulo 2 básicamente Dios sabe que estos imperios son usureros y los va a juzgar por eso. Sabe que cobran altos tributos, en pocas palabras. Sabe que se hacen de ganancias ilícitas. Saben que hay violencia en sus corazones. Sabe que despojan a otros de su dignidad. Sabe que estos imperios, estos corazones orgullosos son idólatras. Por lo tanto, la respuesta de Dios es categórica. Todo imperio se levanta y cae por la mano de Dios misma. Por la mano de Dios se levantan estas naciones y prevalecen durante un tiempo, y luego todos, sin equivocación, caen en algún momento. El orgullo era la característica de este imperio, pero necesitamos saber cómo actuar. Primeramente, confiar en el propósito de Dios. Fíjate, Apocalipsis 17:17. Al final de la historia bíblica, esperanza en medio de los tiempos, dice: pero Dios les ha puesto, y está hablando de las naciones, y está hablando de las bestias que emergen, que son representativas, no de monstruos literales, pero sí de imperios políticos. Dice: Dios les ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Sí, ni siquiera ellos están exentos de la soberanía. Dios está gobernando. Dios está en el trono. Dios no puede ser burlado. Cuando tú y yo estamos enfrentando estas perplejidades que nos produce la injusticia, recordemos siempre: Dios está gobernando y Dios no puede ser burlado. Dios está en control en todo el tiempo, y quizás esto se está levantando por un solo momento, por un tiempo determinado, pero nada está por encima del trono de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tienen, y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. ¿Quién crees que es esa ciudad? Babilonia. Hasta el final de los tiempos, Babilonia no ha muerto. En el final de los tiempos y en el tiempo actual, sigue habiendo un espíritu babilónico en el aire.
y sigue estando por levantarse un nuevo imperio, sigue entonces pendiendo sobre nosotros que la injusticia va a seguir imperando. En el mismo Apocalipsis encontramos los famosos 4 jinetes. No voy a entrar tanto ahí, le voy a rozar tantito nada más. Uno de ellos precisamente trae una balanza, símbolo de la injusticia. De alguna manera, en este libro profético, la injusticia vuelve a aparecer y el pueblo de Dios se ve inmerso en medio de la injusticia y se ve inmerso otra vez y probablemente víctima de estos nuevos levantamientos donde la injusticia y donde la maldad se siguen acrecentando. ¿Cómo vamos entonces a permanecer? El segundo punto de este diagnóstico: solo los justos entonces son capaces de superar las crisis. Ya sea Judá, ya sea todo el mundo, el espíritu babilónico de este siglo se va a superar por medio de la justicia que emana de la fe. Y aquí viene entonces la antítesis de todo lo que Habacuc está recibiendo. El justo por su fe vivirá. Esta es la frase que verdaderamente está marcando la trascendencia del libro y la profundidad de la respuesta de Dios. No me dice que la injusticia no se va a prevalecer. Me dice que donde yo vea injusticia, yo me separo y me sé a mí mismo justo. ¿Y cómo puedo sobrevivir en medio de la injusticia? Por la fe. Porque para que tú interiorices en tu corazón que Dios reina y que nadie se burla de Él, necesitas fe. Para que tú interiorices la esperanza que Cristo ha puesto en ti de una redención final y de un estadio final en donde no hay llanto ni dolor, al mismo tiempo que puedes vivir en este mundo constantemente redimido, constantemente libre de lo que viene de las heridas de injusticia, necesitas fe. Entonces lo que sostiene a los hijos de Dios y los distingue de los hijos de orgullo de este siglo en este tiempo es que vivimos por la fe y que vivimos por la fe practicando la justicia de Dios. La fe entonces se vive como un estilo de vida. La fe no es simplemente creer en Dios cuando todo va bien. Kierkegaard dijo: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero debe ser vivida mirando hacia adelante. La fe entonces es el distintivo por el cual levantamos nuestros ojos y no ignoramos lo que ha sucedido atrás. No pretendemos que el pasado se borra, pero sí se reescribe y sí se resignifica. Y si empezamos entonces a ver a lo que hay adelante y dejamos de ver, porque si algo hace la injusticia es que nos ancla en el pasado, una y otra vez. Cada injusticia tiene el poder de arrancarte y de arrastrarte otra vez hacia el momento de la vida en donde las cosas sucedieron. Y por más que yo quiera avanzar, la herida me arrastra y la injusticia me arrastra y la perplejidad, la confusión no me permiten buscar a Dios de una forma eficiente en la cual verdaderamente sea yo ese justo que está viviendo por la fe. Añado esta otra frase del Dr. King que me gusta mucho: la fe es dar el primer paso, incluso cuando no ves la escalera completa. La fe nos mueve a actuar. La fe nos mueve a confiar en Dios. La fe nos mueve a perseverar en Dios. Una enseñanza tan poderosa dentro del libro de Habacuc es la fidelidad. Dios es fiel y Dios responde. Y Dios pone la pelota en nuestra cancha para ver si nosotros hemos de responder con esa misma fidelidad, con ese mismo celo por el pacto que Él puso hacia nosotros. Entonces, en medio de la violencia
y en medio de las cosas que están contrariando nuestro corazón, podemos responder con fidelidad. El centro y el enfoque del libro de Habacuc están en vivir por la fe, y vivir por la fe a la luz de la fidelidad de Dios. Como yo sé que Dios es fiel, entonces Él me capacita para que yo pueda responder en fidelidad a lo que Él ha hecho. Y 3 veces encontramos en la Biblia este versículo de que el justo vive por fe. La primera de ellas está en Romanos 1:17. Pero Pablo enfatiza en este contexto el carácter de ser justo. Sabes que muchas veces cuando tú y yo clamamos por justicia, necesitamos estar seguros de que estamos parados en la justicia de Cristo. Y no podemos estar clamando por la justicia de Dios viviendo nuestra propia justicia, viviendo una justicia humana hecha a nuestro modo. Por lo tanto, Romanos 1:17 enfatiza el carácter de ser justo que viene solamente a través de poner nuestra fe en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados justos no por nuestras obras, sino por la obra de alguien más que ha depositado en nosotros, en nuestra cuenta bancaria, en bancarrota, con una deuda impagable, ha depositado su justicia. Y ahora no solamente no tenemos deuda, tenemos una cuenta llena de la justicia de Cristo, pero se ha cargado Él nuestra injusticia. En Gálatas 3:11 se enfatiza que el justo vive por fe. Pero el énfasis que le da Pablo en Gálatas ahora tiene que ver con la fe. Porque el vivir en la fe es ser guiados por el Espíritu Santo, es permitir que este espíritu de adopción nos recuerde constantemente nuestra identidad, pero es también comprender que este espíritu produce un fruto en nuestra vida. Así que el justo no es solamente aquel que es justificado, sino aquel también que vive en el fruto del espíritu que habita en los justos. Y la tercera mención es la más interesante, porque parece el complemento perfecto de la situación que está viviendo Habacuc. Hebreos 10:32 al 39. Vemos cómo se conecta de una forma perfecta con la situación. Y le dice el autor anónimo a los hebreos: pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones. Esto no es poca cosa. Y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Dime si no se requiere fe para eso. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. También se requiere fe para eso, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y sí, también se requiere fe para eso también. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará más. Mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Romanos enfatiza el justo, Gálatas enfatiza por la fe y Hebreos enfatiza vivirá. Porque este es el estilo de vida que nos permite
preservar la fe, y con el cual no solamente mi fe es un dogma y se convierte en un credo que confieso, se convierte en una realidad que vivo, por la cual persevero, por la cual puedo pasar por alto una injusticia momentánea, por la cual puedo guardar mi corazón sin contaminarse, porque el justo por la fe vivirá. Y de esa manera superamos entonces estos grandes momentos de perplejidad, de confusión y de contrariedad que vienen cuando observamos una realidad totalmente contraria al Dios que confesamos. Así que llegamos al capítulo 3 y vemos que esto termina bien. Y Habacuc hace una de las oraciones más hermosas que hay en toda la escritura. Oración del profeta Habacuc en tono de sigionot. Esto es como ponerle una clave de sol a algo. Esto es para decir en qué tono se canta. No sabemos qué significa sigionot más que ser una clave musical. Que esto ha penetrado en el corazón de Habacuc, que dice: esto lo tenemos que cantar. Esto se va a preservar mejor y será mayor eficientemente comunicado si lo cantamos todos los días. Ahora Habacuc entiende. Habacuc ya no está perplejo. Habacuc sabe que Dios tiene el control y dice: Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. ¿Ve? Aviva tu obra, oh Señor, tu obra en medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Entonces Habacuc entiende cuál es la forma de obrar de Dios y ya no le está corrigiendo a Dios. Ya mejor decide tener temor de Él y decirle: a Dios, como que sí me agrada tu plan, sigue avivando tu obra. Sigue avivando tu obra. Aunque implique esperar un poco más de tiempo, conozco cómo tú trabajas y sé que tu trabajo es bueno y sé que tú eres justo en la forma en que trabajas. Entonces Dios afirma, aviva tu obra. Y vemos cómo el corazón justo de Habacuc empieza a confesar una realidad que no es su realidad inmediata, pero entonces la fe que hay en su corazón le permite llegar al punto de realización más importante que tú y yo necesitamos. Es que a veces necesitamos que ciertas cosas pasen para que nosotros demos el otro paso. Necesitamos que ciertas personas actúen de una determinada manera para que entonces yo responda apropiadamente. Y eso no es vivir por la fe. Eso es vivir reaccionando a la vida. Entonces, vivir por la fe es vivir en el aunque. Versículo 17, capítulo 3: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. La conclusión de todo este diálogo es que aunque yo no lo vea, aunque las cosas no están en el sitio que yo elegí que estuvieran, con todo, eso no me puede robar el gozo y la alegría de estar en el Señor. Nuestra mayor fe y nuestra mayor perseverancia en medio de la injusticia y en medio de la maldad surge de los aunques. De que aunque no podemos ver ni experimentar lo que creemos que tendría que ser, con todo podemos y tenemos la capacidad de alegrarnos en el Señor. El profeta Habacuc sabía cuál era la consecuencia de que el pueblo se fuera por las tortas, ¿sí? Estaban para la fregada y lo que iba a pasar es que Dios había sido bien claro. Mira, si me obedeces, ahí está Deuteronomio 28. Si todo te irá bien. 28, 1 al 14. Y si me desobedeces, ahí está Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Lo que viene por la desobediencia. Sí, sabes, lo más hermoso de esta declaración es que probablemente las vides no iban a florecer.
las higueras no iban a florecer, no se iba a dar esta nueva restauración y reverdecer de la economía de Israel, porque eso era el reflejo del cambio en el corazón de ellos. Y esto estaba para la fregada. Por eso decía, el corazón de Habacuc y la mente de Habacuc se sobreponen a estos indicadores de estatus que tú y yo normalmente trazamos. Es que para que haya fe en mi corazón tiene que haber estos indicadores. Tiene que haber florecitas, y tiene que haber abundancia del fruto del olivo, y tiene que haber abundancia de esto, y tiene que estar aquello. Entonces, ahora sí puedo vivir por la fe. No, no es así. Aunque, y ese es Habacuc 2:4 materializado en el corazón de una persona. Aunque esto falle, yo sigo viviendo por la fe. Remata en el versículo 19 y dice la declaración más hermosa de todo el libro: el Señor Dios es mi fortaleza, Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. La seguridad y la esperanza de Habacuc no se basan en las bendiciones que esté recibiendo de Dios en ese momento. Él sabe que las bendiciones son temporales, pero él no negocia su justicia. Él no se pone y hace acuerdos con Dios donde su justicia es directamente proporcional al nivel de bendición que él siente que está recibiendo. De tal forma que soy bien justo cuando me va bien, y soy bien fiel cuando me va bien, y soy súper adorador y súper dador y súper perseverante y súper servicial cuando me va bien, aunque me esté yendo de la fregada. Dice el justo que vive por la fe: con todo, el Señor es mi fortaleza. Él es mi fortaleza. De ahí viene, Él es el alimento de mi perseverancia, Él es el alimento de mi justicia, Él es el alimento de mi fe y de mi santificación. Puedo vivir como el justo vive por la fe, porque el Señor es mi fortaleza. Y añade a eso algo muy importante: una capacitación sobrenatural, porque Dios no es injusto, amado. Y Dios no te va a poner en una situación que tú no puedes tolerar. Y Dios no te va a poner a enfrentar tentaciones que van a terminar destruyendo tu vida. Reconoce a Habacuc una capacitación sobrenatural. Él dice: Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. ¿Has visto los venaditos? ¿Los has visto asustados? ¿Has visto las patitas de los venaditos? Me acuerdo cuando estaba yo en secundaria y jugaba al fútbol, literal, así estaba. Es que en otro tiempo fui delgado. Me acordé del bullying del fútbol, el Cañas y el Piernas Locas Crane y todo lo que te dice la gente, ¿no? No pasa nada. Pero yo veo esos pies tan frágiles que por la gracia de Dios en ese momento se sostuvieron en las alturas. Dios nos capacita sobrenaturalmente con todo y nuestras debilidades para sostenernos en esas alturas. Él me hace caminar, sí. A veces Dios pone retos en nuestra fe, porque no podemos permanecer ociosos ni estériles. Y cada situación que nos acontece es un lugar y un momento y un escenario perfecto para la santificación, para su glorificación, para que crezcamos en madurez, para que crezcamos en esperanza, para que salgas ya de tu rollo mediocre y entonces conozcas verdaderamente a Dios. Y se conoce a Dios en las alturas. Ahí donde lo conoció Moisés, en el monte. Ahí donde lo conoció Elías, en el monte. Ahí donde los discípulos se dieron cuenta. Y se queda Pedro anonadado de quién era el que estaban siguiendo cuando ven el rostro transfigurado de Jesús en el monte. En las alturas conocemos a Dios. En las alturas caminan los justos, porque Dios ha provisto ese mecanismo por medio de la fe. ¿Por qué nos ponemos de pie?
Sabes, hay algo oculto también muy hermoso en este libro. Y es que Habacuc significa algo así como uno que es abrazado o abrazado. Decía Lutero, Habacuc tiene un nombre muy apropiado para su oficio, porque Habacuc significa uno que alienta, uno que toma a otro y lo acerca a su corazón y sus brazos, como quien mima a un pobre niño que llora diciéndole que calle. Lo que veo es que el abrazador resulta abrazado por Dios. Y a veces lo único que tú y yo necesitamos es ese abrazo del Padre, que sosiegue nuestro espíritu, que sosiegue nuestra alma y que nos hace saber que Él está en control. Mientras tanto, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mientras tanto, seguimos viviendo por la fe y no negociamos el pacto, no negociamos nuestra justicia, no negociamos esos aspectos inconmovibles de la fe que hemos recibido de una vez y para siempre, porque vivimos depositándonos en ellos y podemos perseverar porque Dios nos ha capacitado y nos ha dado pies firmes para permanecer y para perseverar. Señor, te doy gracias, Dios, porque tú nos das pies como de siervos, Dios. Y hoy nuevamente podemos decir: estoy sí quizás muy perplejo, estoy quizás sí muy confundido, pero amado, recibe esta realidad en tu vida. El Señor es tu fortaleza y Él te ha dado los pies necesarios para caminar en las peligrosas alturas. Dios abraza a todos aquellos que como Habacuc se encuentran preguntándose: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Dónde estás? Padre Santo, que tu justicia empiece a ser sembrada en nuestro corazón, primeramente para que seamos los justos. Que antes de andar exigiendo justicia de tu parte, Dios, nos aseguremos nosotros mismos estar viviendo en tu justicia. Padre, oro para que tu iglesia sea abrazada en esta tarde, para que como Habacuc el resultado de estos diálogos siempre sea un resultado que se trabaja mediante la oración. Yo sé que muchos de nosotros no oramos porque realmente nos falta fe, porque no creemos que haya nadie del otro lado escuchando, y mucho menos creemos que por ahí eso que estás pidiendo se vaya a cumplir. Amado, dice Hebreos también que todo el que se acerca a Dios, es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y no podemos estar jugando para ambos equipos. O nos echamos un clavado en el mar de la fe y del misterio, o nos quedamos parados en nuestra isla de la racionalidad, donde yo no sé si Dios obre igual. Deja a un lado esas fortalezas mentales de incredulidad que el enemigo ha levantado y ten fe para llevar esos asuntos delante de Dios. Ten fe para tener la libertad de clamar. Ten fe para que tu alma descanse en Él. Pero sé diligente. Arrebata esos tiempos de orar. Arrebata esos tiempos. Sabes que no vas a orar una hora mañana. Si no tienes el hábito, quizás sean 5 minutos, pero 5 minutos serán suficientes por el día de mañana. Dios, despierta a tu iglesia a llevar nuestros problemas hacia ti a través de la oración, para que en la oración
en el ejercicio de la vida de fe seamos abrazados, seamos consolados y seamos capacitados para caminar siempre sobre las alturas. En el nombre de Jesús. Amén.